la contraposición entre Heidegger por un lado y Zubiri por otro. Heidegger conocéis bien cuál es la terminología y la explicación que él hace del ser humano, lo hemos hablado, incluso hablábamos de forma muy peyorativa sobre la concepción de destrucción del sujeto que se daba en la comprensión heideggeriana del ser humano. Lo tenéis ahí expuesto, lo hablábamos el otro día, fundamentalmente la esencia del Dasein es a partir de la existencia como posibilidad, que se abre en la angustia hacia la muerte, por lo tanto en una existencia impropia, que es fundamentalmente lo que dábamos como resultado de la comprensión de Heidegger. Frente a eso, lo que Zubiri dice es que el ser no es el fundamento de la realidad, sino al revés. La realidad está fundada en el ser. El primum cognitum, que aparece ahí, lo primero desde el punto de vista del conocimiento, y del ser, de la realidad, es la realidad misma, ¿no? Por lo tanto, el ser humano no es el comprensor, no tiene como tarea fundamental la de comprender el ser, no es morada, pastor del ser, con la terminología que hace Zubiri en otras obras, sino lo que Zubiri llama el animal de realidades, que es a nosotros donde nos tenemos que centrar en la explicación que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, la realidad no es un tipo de ser. La realidad es la palabra que caracteriza la antropología, en realidad toda la filosofía de Zubiri, la realitas, sino que el ser es algo fundado en la realidad. No funda la realidad, sino que está fundado en la realidad. Por lo tanto, tiene la iniciativa previa, la realidad, ante el ser. El ser es un tipo de realidad, podríamos expresarnos así. En cualquier caso, no tipo como categoría, naturalmente, no en el sentido genérico. La función primaria del hombre, y es donde nosotros tenemos ahora que profundizar, es enfrentarse, entender ese término, estar frente a y de forma sentiente, porque la inteligencia, tal y como la concibe Zubiri, es un inteligir sentiente, no solamente estimúlico y tampoco conceptual. Decíamos que una de las tareas fundamentales del propósito de Zubiri era eliminar de la intelección ese concentrarse en el juicio. Por lo tanto, la función primaria del hombre es enfrentarse, en este sentido, enfrentarse es más que comprender, estar frente a, sentientemente, con la realidad de las cosas, siendo él mismo, además, una realidad y una realidad muy característica, como vamos a tener oportunidad de ver. La realidad, repito, la misma idea, no es el ser, es lo que tiene sustantividad. Recordad que era esa otra noción frente a la idea de sustancia, la idea de sustantividad como sistema de notas que él despliega sobre todo en la obra sobre la esencia. Sobre la esencia es una obra fundamental que muchos han dejado de lado después cuando vino la trilogía de la inteligencia sentiente, inteligencia y realidad, inteligencia y razón, inteligencia y logos, dando por sentado que era una obra sobre la esencia de 1962 ya superada. En realidad nosotros desde la hermenéutica, la exégesis que hacemos del autor, no, hay un continuo y no se entiende la trilogía sin la esencia, y la esencia debe ser también comprendida a la luz de la trilogía. Ahí hay dos diapositivas que concentran un poco lo que estamos diciendo. Desde esta perspectiva se entiende, paso a leer sin más, que el modo de realidad, esto es el modo de sustantividad que llamamos hombre, por lo tanto, hombre igual que Dios, porque anticipo que en este tema de la antropología zubiriana nosotros le hemos enfocado no haciendo torsión ni de forma artificial de la obra del autor, sino fundamentalmente guiándonos de ese leitmotiv que es central en la comprensión de Heidegger, que es la relación respectiva entre hombre y Dios. No sumados por una cópula y que los distancia, sino al contrario. Hombre y Dios es porque no se entiende a hombre sin Dios, y por eso la necesidad, lo vamos a ver en la explicación, de remitirnos siempre a esto que llamamos Dios, y tendremos que determinarlo, y viceversa. A Dios no se le entiende sin la comprensión que Zubiri hace del hombre y por lo tanto de la realidad. Por lo tanto, igual que Dios es una realidad, el hombre es también un modo de sustantividad. Se ha presentado en contraste con otras formas de realidad, incluido otros vivientes, y esto es la singularidad. Siempre en la antropología nos vamos a ver, lástima que no podamos a Van Benet o a Peter Singer, en la tesitura de ver al hombre solamente en el continuo zoológico, por lo tanto con mero animal, etcétera, en el sentido biológico del término, o bien
concederle, como ha hecho siempre la antropología filosófica desde el umbral de su nacimiento, un privilegio, una singularidad. Privilegio no en el sentido de contar con privilegio, digamos, frente a lo demás, sino una singularidad que lo caracterice como algo propio, con una idiosincrasia, un carácter que lo distancia de los otros seres. El hombre, y es una expresión directamente de inteligencia y realidad, de Zubiri, no es solamente algo que se posee, esto es lo fundamental, algo autos. Autos también son los otros seres, de forma autónoma, sino que es autos de un modo distinto, siendo no solamente sustantividad propia, sino siendo su propia realidad en cuanto realidad. Por lo tanto, el ser del hombre, o la realidad que llamamos hombre, no es solamente una sustantividad, sino que es una sustantividad con un carácter propio. ¿Cuál es ese carácter propio? Lo vamos a ver ahora. La realidad humana puede ser definida como persona, y esto es central. Persona, ¿qué significa? Que es, no solamente es autos y tiene sustantividad, sino que reduplicativamente es lo que Zubiri llama, en ese término que él introduce como neologismo, suidad o suiridad real. Ahora entendemos esto, que lo podemos comprender a la luz de lo que decía Santo Tomás de Aquino con la reditio subjecti in se ipsum, ¿no? Es reduplicativamente, es decir, es realidad que recibe hacia sí mismo, autos, pero también frente a lo real, y por lo tanto hay como una especie de reduplicación. Se sabe a sí mismo y se sabe frente a la realidad, ¿no? Frente a lo real, teniendo enfrente a lo real. Esto, en definitiva, traduce lo que habíamos hablado más de una vez, la consideración filosófica del ser humano no solamente con carácter biológico, sino fundamentalmente como ese ser abierto a la realidad. Hay un mundo porque hay hombre, etcétera, en las expresiones que ya hemos, digamos, explicado durante el desarrollo de las clases. Por lo tanto, de un modo sistemático, porque Zubiri realmente, frente a otros filósofos, es un autor que sistematiza muy bien todos sus contenidos, va a acabar elaborando lo que llamamos un diseño de la idea del hombre. En realidad, lo que él se proponía en Sobre la esencia era construir una antropología, lo hemos dicho, pero se vio, digamos, impulsado a hablar antes de la realidad, porque si decimos que hablamos del ser humano como realidad, pues tenemos entonces que determinar qué es realidad, y eso es Sobre la esencia, ¿no? Pero, repito, que el propósito fundamental de esa obra, lo dice Ignacio de Ellacuría, además, que sabéis que es uno de los discípulos, seguramente el que estaba ya encaminado a ser, digamos, el continuador de la obra de Zubiri, Ignacio de Ellacuría, el jesuita martirizado en El Salvador. El enigmático poder de lo real, este término nos va a salir y tendremos que explicarlo, va a ocupar un puesto relevante, ¿no? El poder de lo real es más que la realidad. No es la realidad en su poder, sino un poder que es exceso. La realidad hay como un plus que lo excede, no son solamente las cosas concretas, no es la suma negativa de cosas, sino un poder que es como una excrescencia, una salida de la propia realidad y que no lo tenemos que, digamos, confundir con la realidad tal cual, simpliciter, dirá Zubiri, ¿no? El poder de lo real ocupa o va a ir ocupando un puesto relevante teniendo en cuenta que gracias a su apoderamiento, es decir, al efecto del poder de lo real, puede llegar el hombre a hacerse persona. Y esto es muy importante tanto en el acceso del hombre a Dios como en la comprensión antropológica de Zubiri. El poder de lo real es aquello que hace al hombre ser su yo, y por lo tanto lo que lo capacita para esa suidad, ese carácter de suidad es el que lo termina haciendo persona, lo que vamos a llamar la personeidad. Por lo tanto, repito la idea, la raíz, el fundamento, porque el poder de lo real vamos a verlo ligado a la fundamentación de la realidad, la raíz misma de la realidad personal será puesta en consecuencia, o está puesta, o se deriva del hecho radical de la religación. Religación y poder de lo real son dos conceptos congéneres, como vamos a ver. Religación es el hecho de estar religado. Religado no al poder de lo real. Voy matizando las cuestiones. El ser humano no es que esté religado al poder de lo real, a lo que está religado es a la realidad. Y esa religación se entiende a partir del poder de lo real como fundamento.
de la relegación. Vamos a ir desbrozándolo poco a poco porque esos son los caminos para comprender al hombre y comprender a Dios, como vamos a tener oportunidad de ver. Por lo tanto, el núcleo central, el problema al que se enfrenta Zubiri, que expone meridianamente, es a la definición del hombre y la necesidad de que él sepa estar en la realidad. Este estar en la realidad es lo fundamental. Saber estar en la realidad determina fundamentalmente el problema filosófico en Zubiri. ¿Qué es ese saber estar en la realidad que nos define? Porque eso es la singularidad. El hombre es el que sabe estar en la realidad o tiene la posibilidad de saber estar en la realidad. Tiene que ver con la intelección y tiene que ver con la realidad. No es que la intelección y la realidad vayan por cursos diferentes, porque hemos dicho que son respectivos, ¿no? Por lo tanto, hablamos de la intelección y de lo específico de ese inteligir humano, que es un inteligir sentiente, que es más que estimúlico. Que es más que estimúlico. Repito entonces, lo específico, lo peculiar de la inteligencia sentiente, del inteligir sentiente que caracteriza al ser humano, consiste, esto es lo peculiar, en aprender las cosas de suyo, dice Zubiri, como reales. O sea, lo que él una y otra vez determina como la pura actualización primordial de la realidad en la inteligencia sentiente. Actualización, lo hemos hablado, se diferencia del carácter que se le venía dando a la comprensión, es el mero quedar de la cosa en la inteligencia, de la realidad. Cuando decimos cosa, decimos realidad, ¿no? Por lo tanto, vamos desgranando y desbrozando poco a poco. Una y otra vez vamos a repetir este mismo nudo para tratar de deshacerlo y comprenderlo. Están los elementos ya puestos sobre el tapete, son la inteligencia, son la realidad, es el ser humano como comprensor de esa realidad, como coactualización de esa realidad. El saber estar en la realidad, por lo tanto, va a determinar justamente el modo de estar del ser humano frente a la realidad. Repito entonces la misma idea una y otra vez. La inteligencia es una inteligencia sentiente que consiste en aprender las cosas como de suyo, es decir, como reales. Es decir, el inteligir, de alguna forma, lo que nos abre es a la actualización de la realidad en la inteligencia. Eso es inteligir. Que las cosas se actualizan en la inteligencia, quedan. Entender actualización como un quedar. Y un quedar en el sentido que vamos a introducir en ese término noérgico, como energía del nous. Por lo tanto, esto no es una simple adecuación de la cosa a la inteligencia, sino que la cosa queda en el inteligir humano. Eso es lo que llamamos la actualización de la realidad, en este segundo elemento. Lo que se actualiza en inteligencia es ese carácter de realidad. En estructura, ahí tenéis ya el término noérgica. Nous, érgica, ergon, obra. Es decir, la cosa obra queda en el nous. Esa es la estructura noérgica de la inteligencia sentiente. A esa estructura nos podemos decir de forma equivalente que es el puro estar o quedar en la realidad en la inteligencia. El puro estar en la realidad de la inteligencia es el puro quedar de la cosa en la inteligencia, que es la actualización. Y eso, traducido de una forma todavía mucho más filosófica, porque va, como veis, creciendo gradativamente, es estar abierto a la realidad. La situación en la que se encuentra el hombre, justamente por ese inteligir sentiente, porque las cosas se le actualizan y quedan en la realidad, no es una mera situación estimúlica, sino situación de realidad. Esta situación de realidad, que es el estar en la realidad, el saber estar en la realidad, es lo que determina la calificación de Zubiri del ser humano como animal de realidades. Animal de realidades quiere, de alguna forma, matizar esa expresión de animal racional. No, es un animal de realidad, es decir, un enfrentarse a las cosas de modo inteligente, pero con una inteligencia sentiente, de tal forma que la realidad queda en sí mismo. Él es el que abre la realidad, es el ser abierto a la realidad con todas esas matizaciones que acabamos de explicar. Por lo tanto, llegamos a esa como especie de resumen, eso que hemos llamado la apertura del ser humano a la realidad es lo que filosóficamente podemos caracterizar como una apertura al horizonte trascendental.
Trascendental, como veis, es otra palabra talismán que en cada autor, digamos, tiene una definición concreta, peculiar. Aquí no estamos hablando ni de trascendencia, ni de un horizonte cognitivo previo al modo kantiano, no, estamos hablando del horizonte en el que el ser humano queda frente a la realidad sabiendo de ella. Entonces, esa apertura al horizonte trascendental, donde el hombre queda, volvemos otra vez, reduplicativamente. Eso es la peculiaridad, eso es la singularidad, porque esa reduplicación duple, al hombre a sí mismo como realidad, esa es la caracterización del ser humano, y además le impele, le deriva hacia la realidad. Por lo tanto, abierto hacia sí mismo y hacia la realidad. Esos dos hacias de dirección marcan esa reduplicatividad de la apertura del ser humano a sí mismo y a la realidad. Pero más allá de esta, porque la realidad para el resto de seres es estimúlica, repito, esto no, en este sentido, Zubiri utiliza un vocabulario especial, si queréis le da una formalidad propia en su filosofía, pero de alguna forma es la misma idea que hemos ido repitiendo una y otra vez. Por lo tanto, frente a los otros seres, el ser humano se enfrenta al mundo, no a las cosas de forma estimúlica disgregada, sino en una totalidad. El ser humano frente al todo de la realidad, ¿no? Pero más allá de esta respectividad, en la que quedan saber y realidad, que esto es fundamental, saber estar en la realidad, y para la cual Zubiri emplea ese término de congéneres, o otro término es la respectividad, ¿no? Debemos poner el acento en esa cúpula, en el estar. ¿Cómo está el hombre en el saber estar de la realidad? Pensad que cuando hablaba Max Scheler era el puesto, ¿no? Stellum, del hombre en el cosmos, pues aquí hay otro puesto que es el estar, el saber estar en la realidad. Vamos a ir avanzando en la explicación. Las cosas no solo se le actualizan al hombre, que sería justamente la peculiaridad de estar frente a las cosas que tiene el ser humano en la aprehensión que se siente, sino que además las cosas, entendido como realidad, se le imponen, esto es muy importante, se le imponen, hay un apoderamiento de la realidad sobre él con una fuerza, esa fuerza es el poder de lo real. Por lo tanto, las cosas se le imponen, es decir, el hombre no solamente está ante las cosas, no solamente además ya superada la forma estimúlica de forma inteligente, sino que además en la comprensión de la realidad, en el estar ante la realidad, en el enfrentamiento a la realidad, se ve enfrentado al poder de lo real. Ese poder de lo real, esa fuerza de la realidad, que es más que la realidad, entended esta expresión, el poder de lo real es más que la realidad, es un plus, es lo que Zubiri va a caracterizar con esos tres calificativos, que es última, posibilitante e impelente, que a la vez tiene como explicación formal la determinación de una preposición. El hombre se realiza, fijaos bien que esta palabra va a ser fundamental, es decir, el modo de saber estar en la realidad es lo que Zubiri va a llamar la realización del hombre. Realización, tenemos que acotar la comprensión, no es el mero realizarse en la vida, no. Realización es el saber estar en la realidad. Así es como el hombre se realiza de forma, además, reduplicativa, por tener ese carácter de suidad. Pues bien, el hombre se realiza en ultimidad, la preposición es en, ultimidad va ligada a la preposición en ultimidad, porque el poder de lo real es eso, ultimidad en el sentido no de lo último, sino aquello que le da la finalidad. Desde, que eso es la posibilitancia, el poder de lo real habla a esas posibilidades. Pensad que ahora posibilidad, posibilitante, era también una palabra querida por Heidegger. Heidegger hablaba del Möglichkeiten, ¿no? Las posibilidades del hombre. El hombre se enfrenta como proyecto a las posibilidades del ser, ¿no? Pues aquí Zubiri corrige, el hombre no se enfrenta a las posibilidades abiertas de ser como una incógnita abierta, sino desde una finalidad. Es la realidad que impone en su fuerza, una fuerza que dice él es irrefragable, incuestionable, en ultimidad desde esa posibilitancia y por, que es la impelencia, le impele a la realidad actualizada en impresión. Por lo tanto,
lo que hace que yo sea yo es justamente el poder de lo real. El poder de lo real caracterizado como un poder que es en ultimidad desde la posibilitancia y por la impotencia. Lo vamos a ir desgranando, no os preocupe, solamente es un anticipo, pero esos son fundamentalmente los elementos esenciales en la comprensión antropológica y a la vez también la comprensión de Dios que nos va a proponer Zubiri, porque en último término, y ahora lo vamos a ver de forma inmediata, casi la explicación nos va dando el curso de la misma, sin necesidad de la diapositiva, es que justamente ese poder de lo real nos lleva de la mano justamente al concepto que Zubiri tiene de Dios o de la deidad, y eso lo tendremos que ir explicando, ¿no? Cuidado con confundir poder real con Dios. No es eso, sino que a Dios lo encontramos en ese poder de lo real. Lo encontramos como remitencia, como noción, que estamos en la idea filosófica y hablará de una aprobación. Vamos a ir paso a paso, no os quiero abrumar en conceptos. Seguimos con la diapositiva roja, en la explicación que estamos haciendo. Este poder de lo real es el que nos liga a la realidad, nos religa. Cuidado, el ser humano no está religado al poder de lo real, sino está religado a la realidad. Y gracias a ese poder de lo real. Eso sí que es la religación, la posibilita el poder de lo real, pero la religación es con la realidad. Y esto es lo que Zubiri va a entender, digamos, por la estructura básica del estar en la realidad. ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Pues está religado a la realidad. Justamente gracias al poder de lo real, que es en ultimidad posibilitante e impelente. La contraposición, volvemos otra vez a la explicación Zubiri a partir de Heidegger, es con esa expresión que ahí aparece en alemán, la Geborgenheit. Werfen es el verbo de estar arrojado. Por lo tanto, esa existencia anónima, impropia, consiste en estar arrojado en la existencia. El ser humano vive sin más, digamos, abocado a vivir cara a la muerte en la angustia, y eso es el arrojamiento del que una y otra vez utiliza Heidegger. Por lo tanto, Geborgenheit es estar arrojados al existir de forma anónima en el estado de caída, una caída que no tiene un inicio, de eso ya hablamos en la comprensión de Heidegger, no la quiero ahora explicitar, pero sí que solamente se entiende a Zubiri desde esa contraposición, y esto me parece que debemos dejarlo claro. Se contrapone porque no es estar arrojado de forma anónima y sin sentido, vamos a explicarnos así, si nos permitís la expresión, sino que hay un sentido, hay una finalidad, hay una ultimidad, hay una impelencia, hay un poder de lo real, nada que ver con la comprensión heideggeriana como estamos viendo. Por lo tanto, este poder último, posibilitante, impelente, que es lo que lo caracteriza, constituye, y aquí fijaos bien, lo que Zubiri llama la deidad. Deidad o el carácter de la divinidad, sin más. Cuidado, de nuevo otra vez, con el riesgo de comprender la explicación zubiriana como un mero panteísmo. No es que Dios esté ahí subyaciendo en la realidad, no es el espíritu de Dios que subyace en las cosas y que se confunde con el mundo, sino que de alguna forma el poder de lo real, ese exceso de realidad, que es lo metafísico, en definitiva, es lo que nos lleva justamente al camino de acceso a Dios, a la deidad, ¿no? Y ese camino es de remitencia, es una notificación, una dirección, es un concepto direccional, nos pone en pista hacia lo que llamamos la deidad, que no simplemente es Dios, es mucho más que ese término. Dios vendría a caracterizar lo que es una cristalización, no solamente de las religiones, cuidado, es el último paso, justamente lo vamos a ver en la última explicación del día. Sigamos entonces, el concepto de religación posibilitado por el poder de lo real no agota el problema de Dios, al igual, y ahí establece la equiparación, que la realidad y la realidad dada en aprehensión, lo que él llama realidad, no pueden ser confundidas, claro. Es decir, no es lo mismo la realidad y su comprensión, son dos cosas que podrán estar congéneramente vinculadas, pero que hay que distinguir. No se puede confundir la realidad con la comprensión de la misma, como hacía el idealismo o su versión opuesta en el realismo ingenuo. Lo que trata Zubiri es, al modo de la fenomenología,
es de vincular esa realidad y la aprehensión de la misma. Y por eso lo esencial, el nudo gordiano, es saber estar en la realidad, donde ahí aparecen los dos términos, el saber estar y la realidad, ¿no? Pues bien, ese saber estar, que en el fondo es la relegación es la que nos lanza, justamente nos pone en dirección al fundamento último. Y ese fundamento último es lo que llamamos deidad, nos remite. Ese fundamento último de lo real es lo que llamamos el poder de lo real. Por lo tanto, el poder de lo real lo tenemos que ir caracterizando como el fundamento. Y este término también es central en Zubiri, la fundamentalidad de la realidad. Fundamento no solamente como inicio, sino como aquel que le da el carácter de ser, de real a la realidad, si me permitís la expresión un poco redundante. Vamos a ir desgranándolo porque aquí está de forma anticipada lo que ahora tenemos que ir explicitando paulativamente. Empecemos ya en la explicación. Prácticamente el hombre frente a otras esencias es una esencia abierta, por lo tanto Zubiri empieza distinguiendo que hay esencias cerradas. Las esencias cerradas son las otras cosas que no son suyas, no tienen el carácter de suidad. El saber estar frente a lo real. Son cosas reales, pero no tienen ese poder, perdonadme la expresión, esa fuerza de estar enfrentadas a la misma realidad. No están hacia la realidad y por lo tanto no son suyas. Mientras que el hombre se muestra como esencia abierta, justamente porque posee ese carácter de suidad. Las cosas son algo de suyo, naturalmente, son cosas reales, lo que va a llamar la concreción de la realidad en talidad, pero no tienen el autodominio, son incapaces de abrirse al otro, de enfrentarse a la realidad. El hombre sí, el hombre es hacia sí y hacia la realidad, y por lo tanto, por eso el hombre puede ser caracterizado como persona porque está constituido metafísicamente por la suidad, y eso es lo que llama Zubiri personeidad. Por lo tanto, la personeidad es ese carácter de suidad del ser humano. Personeidad es el carácter de suidad del ser humano, ese carácter que le propicia, le posibilita estar frente a lo real y la necesidad de saber estar en la realidad, es decir, su realización. Esa realización de la personeidad es lo que Zubiri llama la personalidad. Por lo tanto, personalidad, ese es el carácter de suidad del hombre que se realiza como personalidad. Y la personalidad es el despliegue de la personalidad, el saber estar en la realidad, el realizarse en la realidad como animal de realidades. Vamos prosiguiendo la explicación. Por eso el ser humano, que frente a las otras cosas es una esencia abierta, pero no es del modo absoluto. Es absoluto en el sentido de que se desprende de su carácter estimúlico, de su propia animalidad, desprende no en el sentido de que prescinda de ella, sino que tiene un plus sobreañadido, que es ese carácter del saber estar en la realidad, el enfrentarse a la realidad. El hacia la realidad le hace absoluto. Pero la dependencia del poder de lo real, la religación, lo hace relativo. Por lo tanto, el hombre es relativamente absoluto. Relativamente porque es en relación a la realidad y solamente desde, por y en la realidad puede ser su yo. Posibilitancia, ultimidad, impelencia. Y en ese sentido es relativo, es absoluto en el sentido de que es una esencia abierta al mundo. Y por lo tanto está absuelto de ese carácter meramente estimúlico, sensible, si queréis, ¿no?, de la realidad, aunque la realidad naturalmente es sensible en la primordial aprehensión que nos caracteriza, ¿no?, y que es el elemento primero. Por lo tanto, la consideración, y vamos ya dando notas, datos de la antropología zubiriana, es que el hombre en realidad no hecha, no terminada, no acabada, tiene que realizarse. El hombre tiene que realizarse además desde el poder de lo real, que es en ultimidad desde la posibilitancia y por la impelencia. Y ahí Zubiri va a hacer una comprensión de la antropología ya más allá del marco metafísico en el que nosotros lo estamos desarrollando, sino en el marco social, y hablará del ser humano como autor, agente, etc. No nos interesa ahora este tema, sino fundamentalmente la comprensión metafísica del ser humano, es decir, qué es
el ser humano según Zubiri, y lo que le decimos es que es una realidad, un animal de realidades que tiene que realizarse desde el poder de lo real, desde una realidad que le queda actualizada en la aprehensión, es decir, a través de lo que caracteriza al ser humano, que es su inteligencia sentiente. Inteligencia sentiente se opone al juicio, a la razón, a la comprensión, mejor dicho, de la intelección como juicio, etc. Ese poder de lo real es lo que desbroza fundamentalmente el contenido de lo que es el ser humano, es el que lo liga al hombre a la realidad. Fijaos bien que el hombre no está religado al poder de lo real, sino que el poder de lo real fundamenta la relegación del hombre a la realidad. Ese poder de lo real es el que le hace, por eso es posibilitancia, es ultimidad, ser y realizarse. El poder de lo real es el fundamento del yo. Es el estar inexorablemente dominados, entended este dominio que se nos impone, es la forzosidad, llama él, el poder de lo real, la realidad presente a mí, frente a, este poder religante constituye, y ese término es fundamental, la fundamentalidad de mi ser personal. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar de fundamento, de fundamentalidad del ser, del yo, del hombre, hablaríamos del poder de lo real, como aquello que posibilita mi religación, el hecho de que yo pueda ser frente a la realidad y estar en ella, ¿no? A través de la inteligencia sentiente, que es la actualización de la realidad en inteligencia, ese nous noérgico, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone todo esto? Pues claro, de nuevo otra vez, justificando la comprensión de la clase a la necesidad de hablar de Dios. Por lo tanto, la misma comprensión de lo que es la realidad, la pregunta que nos ha ido acompañando, ¿qué es realidad? ¿Qué es el hombre como realidad? Nos lleva necesariamente a tener que ver esa gran realidad que llamamos Dios. Con esto que tenemos que tener cuidado. Él hablará de una prueba concluyente a partir de la religación, prueba física en el sentido de real, no digamos, de la materialidad experimental. Sí experiencial, porque habla de una experiencia, la experiencia de la religación, pero no experimental en el sentido de observación, de datos, etc., ¿no? Entonces, esa nueva vía justificativa de Dios para nosotros es importante porque a partir de esta vía justificativa nos encontramos con el ser del hombre. Es decir, en esa vía, o al revés, en la comprensión del ser humano, nos vemos orientados a saber de lo que es Dios. Con esto no estamos pretendiendo, y Zubiri tampoco lo pretende, demostrar en el sentido de justificar la realidad de Dios. Si algo caracteriza la comprensión zubiriana es el carácter no apologético. No se trata de defender ni de dar una respuesta a la teodicea ni de dar una respuesta a la existencia de Dios de forma directa, aunque indirectamente sí, y tampoco es una justificación en base a razonamientos especulativos engarzados, lo que llamamos esto, digamos, el modo habitual de justificar a Dios. La intención es explanar, mostrar, es decir, que se explaye la experiencia que nosotros tenemos físicamente de lo que llamamos la religación. Por lo tanto, el camino, la vía justificativa, no en el sentido apologético de Dios, que nos justifica en dirección a Dios, es justamente la experiencia en el sentido propio de la palabra, de la religación. Zubiri va a desarrollar esta justificación de la realidad de Dios en varios momentos y se trata de explicitar, porque ese es el camino, la vía que a partir del hombre, aunque no es un modo antropológico de verlo, nos lleva a Dios. Es decir, no es que a partir del hombre lleguemos a Dios, sino que sabiendo lo que es el hombre nos vemos impelidos, notificados, estamos remitidos a la comprensión de lo que es la realidad de Dios. Lo vamos a ver. Esos 4 momentos que habla de esa prueba radical, no justificativa de Dios, es el que parte de la suidad personal, como veis, de lo que es el hombre en su peculiaridad, en su singularidad, lo vamos a ver. Ese segundo momento sigue en esa concepción de lo que es el hombre como realidad absoluta y relativa. Son nociones que ya hemos visto y que ahora vamos a explicitar de una forma gradativa. El tercer momento es que esa realidad del ser humano como realidad absoluta relativa nos da la mano
al acercamiento al poder de lo real, y ese, el último momento, seguramente el más importante, es que ese poder de lo real nos remite a Dios como fundamento. Dios como el fundamento de la realidad de toda cosa y del poder de lo real en ella. Como veis, el poder de lo real está en la realidad, pero no se confunde con la realidad. Lo vamos a ir viendo cada uno de esos 4 momentos y con eso descansaríamos, si os parece, un tiempo y terminaríamos la explicación después. El primer momento lo encontramos justamente, es el de suidad, que acabamos de ver. Lo encontramos al constatar que la vida personal del hombre, estoy citando párrafos de Zubiri sin más, ¿no? Y explicándolos. La vida personal del hombre, cuando hablamos de vida personal no es el dato de la biografía, sino que el ser humano es en su personalidad, la suidad, consiste en poseerse. Eso es lo reduplicativo, haciendo suyo, el tener que hacer suyo, el saber estar en la realidad. No el hecho heideggeriano del tener que ser, sino el ser siendo, que es muy diferente, el estar siendo, la necesidad de realización personal, poseerse haciendo suyo, haciendo, no está hecho, su ser, que es un ser relativamente absoluto. Si fuera absoluto, como en Heidegger, parece que el Dasein, en un momento dado, no es que sea absoluto en el sentido de absolutez, sino que es pura inmanencia y por lo tanto está en el hecho de tener que ser, eso es la Gemeinigkeit, el tener en cada caso lo suyo, ¿no? No, aquí el ser humano es un ser abierto, no cerrado, no es una esencia cerrada, sino abierta, lo hemos dicho antes, y la necesidad que se le impone por el poder de lo real de tener que realizarse en la realidad. Ese es el carácter de suidad. Y en esa realización, en ese ser relativamente absoluto, se va cobrando. Cobrar en el sentido de ganar, que es una expresión muy de la fenomenología, cobra su yo como rendimiento. Va haciéndose y cobrándose en su yo, como autor, como agente, etc. Ese es el carácter de suidad. Por lo tanto, cuando hablamos del hombre como esencia abierta, lo que queremos decir es que es un ser que tiene suidad. Tener suidad es que es de suyo, posee autonomía, independencia, por eso es absoluto, por eso es personalidad, ahí está confundido, ¿no? La personalidad justamente es el despliegue de la personalidad, el carácter de suidad. Es decir, la personalidad es el realizarse, el saber estar en la realidad del ser humano, que no deja de ser más que animal de realidades. Por lo tanto, está el yo que se cobra, es hacerse frente al poder de lo real, ganarse, cobrar su yo. Por eso dijimos que aun siendo absoluto, es decir, estando frente a las cosas, hacia la realidad, lo era, pero relativamente, porque tiene que realizarse, no es un ser acabado, no está constitutivamente cerrado, sino que está gestándose, se está haciendo, es su propia realización. Por lo tanto, el carácter de suidad, que es el carácter, si queréis, de privilegio, de singularidad del ser humano, como esencia abierta, abierta a la realidad, viene un segundo momento, y este está determinado ya en el primero, en realidad, ¿no? Porque de lo que se trata es justamente de responder cómo cobra ese yo, es el despliegue de la personalidad. Es decir, cómo esa personalidad va desplegándose en su personalidad, en ese yo absoluto pero relativo, ¿no? La realidad me hace ser yo. Zubiri va a responder que la realidad es lo que me hace ser yo, es una expresión explícita, directa de Zubiri. El ser absoluto, el ser del yo absoluto, es cobrado por la determinación física del poder de lo real como algo último, posibilitante e impelente. Las frases una y otra vez repiten al mismo nudo. El poder de lo real, caracterizado como un poder, una fuerza irrefragable de la realidad, que no se confunde con esta misma, que me sitúa en ultimidad. Fijaos que estas expresiones son básicas. Comprenderlas en el sentido llano de la palabra. Si habla de ultimidad, no habla de una finalidad finita, sino que habla de ultimidad como finalidad, como telos, con posibilidad de ser, que me impele, que va en dirección, no me paraliza, no es la situación angustiosa frente a la muerte, sino un empoderamiento de la realidad que me religa a la realidad y a un poder que está más allá de la misma, ¿no? Por lo tanto, ese es el horizonte de la trascendentalidad que habla Zubiri y no es el horizonte de la pura inmanencia de la que nos habla Heidegger. El ser humano cobra ese yo absoluto pero relativo. Gracias al poder de lo real, cobra su yo como ese absoluto que a la vez
depende, por eso es relativo, de esa religación con la realidad. El hombre no se entiende sino desde la realidad, en la realidad, por la realidad, en ultimidad, posibilitancia e impelencia. Llegamos allí al tercer momento, el momento de las cosas, y esto es muy importante porque justamente hemos partido de lo que es el ser humano como suidad en la que cobra su yo en la realidad, y ese cobrarse, el cómo cobra la realidad, nos va a llevar irremediablemente a tener que hablar del poder de lo real. Porque el poder de lo real es lo que fundamenta mi religación. Y ese poder de lo real, cuarto momento, es el que nos lleva a hablar de la deidad. Para hablar de este momento del poder de lo real tenemos que hacer una distinción que es importante matizarla. Que vamos a empezar distinguiendo. Aquí es el camino de acceso a Dios, el Dios que está en las cosas. Lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, a lo que llegamos es a esa presencia de Dios en las cosas como fundamento. Pero después vamos a avanzar más y Zubiri también se hace la pregunta de cómo accedemos a Dios en sí. Y esto es lo que ahora vamos a ver después de hablar de estos momentos. Ahora nos centramos en este acceso a Dios a partir de la realidad y de la realidad del ser humano, como habéis visto, ¿no? Y ahí habíamos llegado al tercer momento, ya pasada la estructura fundamental del ser humano como suidad, como ser absoluto relativo. En realidad, esto lo que nos pone es al borde de lo que hemos llamado el poder de lo real, que es más que realidad, como veis en la diapositiva y hemos dicho una y otra vez. Aquí hay que hacer una distinción que es básica y que conviene que la comprendáis bien. Zubiri va a distinguir entre lo que es la realidad de cada cosa concreta, lo que él llama la realidad, tal realidad, la talidad, tal cosa, es la concreción, digamos, no genérica, sino concreta de la cosa. Y esa distinción de lo que la cosa es, como real, cada cosa es tal cosa, y el poder de lo real que es inherente a la realidad. En la primera diapositiva, en el primer, digamos, de esa estructura, en el primer tramo, aparece el poder de la, entrecomillado, la realidad simpliciter, como tal, en sí misma, ¿no? Por lo tanto, la distinción entre la talidad de la cosa, de las cosas, en su concreción, ¿no? Y el poder de lo real que es inherente a la realidad, pero la realidad no cuanto suma, sino en su carácter genérico, ¿no? Pues bien, lo que es más importante para nosotros es que ese poder que viene, digamos, inherente, que recela de la misma realidad, ese poder de lo real es más que la realidad. Más no quiere decir que, de alguna forma, haya algo más que la realidad, no es un carácter, no. Volvemos otra vez a la consideración metafísica, que es la consideración que está utilizando aquí Zubiri, porque al fin y al cabo Dios, como el poder de lo real, que es el fundamento que nos notifica a Dios, está vinculado a la metafísica, y esto es muy importante, no es una cosa más. Ese poder de lo real, repito, es más que la realidad, y este exceder la realidad, que es justamente lo metafísico, es capital para determinar lo que hablamos del fundamento absoluto de lo real o de Dios. Por lo tanto, en el poder de lo real nos encontramos a Dios. Eso es lo que quiere decir Dios como deidad, en esa distinción que va a hacer Zubiri. Por cierto, acoto. Claro, esto dicho no es óbice para decir que cuando nosotros vemos en alguna de las obras, siento no poder tenerlas a disposición ahora mismo, de Zubiri, que caracteriza el poder de lo real, y uno lee esos caracteres, que son muchos, y los pone de forma enumerativa, pues uno tiene la tentación de ver cada uno de esos caracteres son los atributos de Dios. Dicho eso, pues vamos a nosotros. Pero claro, el paso es posterior. El paso a decir lo que es Dios viene en otro momento. Aquí lo que estamos es accediendo al Dios que está en la realidad como fundamento del poder de lo real. Viene así ese cuarto momento que estábamos explicitando, que es el más decisivo, lógicamente, porque es la conclusión. Así pues, y cito, Dios existe y está constituyendo formal y precisamente la realidad de cada cosa en ese exceder. Por lo tanto, Dios, la deidad, mejor dicho, es visto como fundamento. Es por esto
La deidad, fundamento de la realidad de toda cosa y del poder de lo real en ella. Es decir, tanto de la estructura formal de la talidad como del poder de lo real que recela toda la realidad. Y ese es el cuarto momento de esa explanación, que en realidad él no lo concibe como argumentación en cadena de razonamientos. Hablará, por lo tanto, de una realidad que no depende, que no es relativa, sino que es absoluta, absoluta. Absoluta en el sentido de absuelto, de independiente. O sea, que ese poder de lo real se funda esencialmente en la índole misma de la realidad. No es que haya algo más, no se entiende eso. Es una realidad, digamos, que excede a otra realidad, sino que la misma realidad recela ese poder. Ese poder que recela de la misma realidad es una realidad absolutamente absoluta, distinta de las cosas reales, que son relativas, pero que las constituye a la vez. Por lo tanto, la deidad, el poder de lo real que notifica a Dios, es justamente ese fundamento de lo real. Vamos a leer estos términos en la misma terminología de Zubiri. Así pues, hablamos de Dios, del inicio no debe entenderse como la introducción, una vez más, a una inferencia demostrativa. No se trata de demostrar que existe Dios. Dicho nuevamente con sus términos, hemos llegado a Dios en tanto que Dios. No se trata, repito, de una inferencia, sino de un examen. Por eso es la probación física. Es justamente el examen del poder de lo real a que hemos llegado en la intelección de la vía de la religación. La vía de la religación es la que nos pone en contacto con lo que es la deidad como fundamento de lo real. Lo que Zubiri ha hecho consiste en el tránsito intelectivo, ¿verdad?, pero no como inferencia razonada, desde el ser relativamente absoluto, que es el carácter de suidad del ser humano, la persona humana realizando en su yo, al ser absolutamente absoluto que es Dios. Y la justificación de ese tránsito del hombre a Dios estriba en la actuación del poder de lo real sobre la persona como algo último, posibilitante e impelente. Es decir, ese poder de lo real, así caracterizado en por desde o desde por, posee un carácter ambivalente, problemático, porque ¿qué hace que la vida se torne enigmática? En el sentido de que no está hecha, está abierta, es un enigma. Para resolver el enigma de la vida, la inteligencia busca averiguar el fundamento radical. Esa es la justificación de la vía de Dios, del acceso a Dios. Ese averiguar, ese inteligir a partir de la realidad, porque la realidad me muestra su carácter mistérico, enigmático, abierto de la cosa real. En esa inteligir, en ese examen, en esa explanación, percibo que hay otra realidad, no otra realidad en el sentido de que sobreabunde, que funda, es decir, que la realidad está fundada. Que no, dicho groseramente para entenderlo, lo que está aquí suponiendo o intentando suponer en el sentido de justificar, es que la realidad necesita un autofundamiento, no está autofundada. Volvemos otra vez, ¿por qué existe algo y no nada? Porque hay un fundamento que lo sostiene. Y por lo tanto, no tiene autonomía la propia realidad en sí, sino que en el sentido de independencia, está hecha, necesita la acción de un poder que la concretice, ¿no? Justificar la existencia de Dios, en el fondo, es inteligir que las cosas reales, por su poder de lo real, al darme su propia realidad, me están dando a Dios en ella misma. Me están diciendo que hay algo que excede a la realidad. Me están diciendo que la realidad no se autofunda, sino que está fundada. Ese es el carácter fundamental que nos remite a la deidad. Es decir, que no tiene su explicación inmanente cerrada categorialmente sobre sí misma. No es una autonomía, sino que está en dependencia de un poder que lo fundamenta. La realidad en sí no se sostiene de forma autónoma, sino que de alguna forma está fundada en un poder que es justamente lo que la fundamenta. Y esa fundamentalidad es la que nos habla de ese carácter de deidad, del poder de lo real. Y ahora una distinción que es básica. Lo que hemos hecho en esos 4 momentos no constituye aún el acceso del hombre a Dios, sino el acceso de Dios al mundo. Y esto es muy importante. El acceso de Dios al mundo. Entended este acceso de Dios al mundo no en el sentido del advenimiento de Dios al mundo, sino que nosotros encontramos esa realidad absoluta de Dios presente, formal y constitutivamente en las cosas. Es decir, las cosas recelan, nos dan a Dios como fundamento, ¿no?
Y ahora nuestro interés no va a ser solamente cómo está Dios en las cosas. Y eso podría dar lugar incluso a una acusación que desde luego debemos recusar de inmediato, de un cierto panteísmo o panenteísmo en el sentido hegeliano, de Dios está en todas las cosas. No, nos interesa ver qué es Dios en realidad, y Dios es algo más que la realidad. Es una realidad, pero de alguna forma está no solamente como fundamento, sino como realidad en sí. Ipse esse subsisten. Ahí es donde queremos llegar ahora, ¿no? Y queremos ver cómo el hombre accede a esa realidad de Dios en sí misma, no tanto de ese Dios que se nos da en remitencia de las cosas. Los pasos tercero y cuarto, los visto antes, de esa razón teologal. Por eso la tarea que os propuse es el problema teologal del hombre. Claro, porque esa es la radicalidad de la propuesta zubiriana, está en ese curso de la gregoriana, ya de forma anticipada. Esa dimensión teologal no es simplemente hacer no nos remite simplemente a la dimensión religiosa del ser humano, nos está remitiendo a la religación. Es decir, al poder de lo real en la que el hombre está, de alguna forma, empoderado, está siendo empoderado, forzado a ser. Bien, el tercer y cuarto paso, decíamos, de esa razón teologal. Con teologal, repito, es esa dimensión teologal del ser humano, en el sentido de que cuando hablamos del hombre nos vemos impelidos a hablar de Dios necesariamente, y ese es el contexto justificativo. Son los de la experiencia y los de la verificación, como él habla en esa terminología. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de probación física, no es experimento, no es comprobación matemática, no es una demostración al uso, sino que no es tampoco conformación con la propia vida moral. Aquí están descritos las posibilidades de acceso a Dios de forma natural o de forma vía moral, como hace Kant, sino lo que él llama, y esto es muy propio de la comprensión de Zubiri, dentro de lo que podamos llamar una filosofía dialógica, una compenetración interpersonal. Es decir, no hablamos del acceso cosmológico a Dios, no estamos ni siquiera hablando de una vía antropológica a Dios, sino si tuviéramos que poner un calificativo, perdonadme la expresión, teníamos que hablar de la vía de la realitas para llegar a Dios, y la realitas personal, y por lo tanto hablamos de un encuentro con alguien, vamos a verlo concretado, y esa va a ser la gradación al que podemos después llamar Dios. Hasta ahora hemos visto deidad y vamos a ver la escala en la que lo propone Zubiri. Por lo tanto, tenemos Dios, se hace presente en el mundo, esa presencia es la que hemos llamado religación o poder de lo real, y ese poder de lo real, y ahora estamos ya accediendo a lo que Dios es en sí mismo, nos da a Dios. Es una donación en el sentido de que Dios se nos da en las cosas, pero se nos da no en forma de donación, que es un término alemán, que Bebenheit, no en el sentido de donación en cuanto Dios está ahí subyaciendo en las cosas, sino que nos remite como una notificación, como un evento. Nos vamos a ver ahora la donación personal de Dios en las cosas y en los hombres. Hay un acceso de todos a Dios ya cuando el hombre, dirigiéndose a las cosas reales, recibe de ellas no solo su propia realidad, lo que hemos llamado suidad reduplicativa, sino a Dios, que eso es lo propio, es decir, que cuando el hombre se sabe de sí mismo, sabe también de Dios, ¿no? No solo la propia realidad, sino a Dios que está en ellas de forma trascendente, trascendente en el sentido de absoluto, absoluto. Dios está en las cosas no siendo idéntico con ellas. Justamente esto es muy importante porque lo aleja de esa comprensión panteísta, sino que las trasciende. Es ese más de la realidad que hemos descrito como poder de lo real. Y en este encuentro, en ese acceso del hombre a Dios en las cosas, no es per se, sino per accidem, es decir, nosotros buscamos a Dios por sí mismo, esto es, a Dios en cuanto Dios. No se trata, por lo tanto, de encontrar a Dios como un encuentro sin más, digamos, místico, sino que a Dios, según lo entiende Zubiri, la realidad de este Dios, es siempre una realidad que se nos da en el modo de hacia. Esto es lo importante. No es un encuentro sin más entre objetos, para entenderlo, sino que nos da en el concepto direccional, en el sentido de remitirnos, remisión, en el sentido de nos remite a,
en las cosas que nos dan su notificación, no encontramos a Dios, cuidado con esta expresión, sino que nos encontramos remitidos a Él.